Buenas noches, mi nombre es Kenny Silva, soy estudiante de Derecho de primer año. Estudio en la Universidad de la UNEYES, específicamente en el Vicerrectorado de Procesos Industriales en la ciudad de San Carlos, Estado Cogede. El tema en que le vengo a hablar es de la materia de Derecho Romano. El facilitador es el abogado Gerardo Lavandeira Barreto. Y el tema de la exposición es la familia en Roma. La familia en la antigua Roma era una institución fundamental tanto en el ámbito social como jurídico. Estaba compuesta por todos los que vivían bajo la autoridad del paterfamilia, que era el cabeza de familia y tenía un control absoluto sobre los miembros de su hogar. El parentesco por agnación, cognación y afinidad. En agnación se refiere a la relación de parentesco que se establece a través de la línea masculina. Esto significa que solo los descendientes directos del paterfamilia, así como sus hermanos y sus hijos, son considerados agnados. Ahora, la cognación, por otro lado, incluye a todos los parientes, tanto por línea masculina como por femenina. Esto abarca a los hijos, hermanos, tíos, primos, etc. La afinidad se refiere a las relaciones que se establecen a través del matrimonio, como los suegros y yernos. Ahora, potestades del paterfamily. El paterfamily tenía varias potestades, incluyendo la patria potestad, que le otorgaba autoridad sobre los hijos y otros miembros de la familia. Esta autoridad incluía decisiones sobre la vida y la muerte de los hijos, así como su educación y matrimonio. El peculium y tipos de peculium. El peculium era un patrimonio que el paterfamilias podía otorgar a sus hijos o esclavos para que lo administraran. Habían diferentes tipos de peculium. Peculium castrense, que era otorgado a los hijos que servían en el ejército. Peculium adventitium, bienes que un hijo adquiría por su propio esfuerzo fuera de la administración del paterfamilia. La iuxtae nuptia era el matrimonio legalmente reconocido en Roma. Para que un matrimonio fuera válido, debía celebrarse de acuerdo con ciertas condiciones, como el consentimiento mutuo y la capacidad legal de los contrayentes. Los efectos del matrimonio incluían la legitimación de los hijos y la creación de derechos y deberes entre los cónyuges. Ahora, los esponsales y la disolución eran un compromiso formal entre dos partes para casarse. A cambio, la disolución del matrimonio podía ocurrir por diversas razones, incluyendo el mutuo acuerdo o la muerte de uno de los cónyuges. La legitimación se refería al proceso por el cual los hijos nacidos fuera del matrimonio podían ser reconocidos como legítimos. La adopción y la adrogación, eran formas de integrar a una persona en una familia, con reglas específicas que regulaban estos procesos. La reforma de Justiniano trajo cambios significativos en las normas de adopción, facilitando el proceso y ampliando los derechos de los adoptados. La tutela en el derecho romano. La tutela era una figura jurídica fundamental que proporcionaba protección a ciertos individuos que no podían administrar sus propios bienes o tomar decisiones legales por sí mismos. Esta institución se aplicaba principalmente a menores de edad y a mujeres. Tipos de tutela. Tutela de los impúberos. Esta forma de tutela se aplicaba a los menores de edad que no habían alcanzado la pubertad. En este caso, un tutor era designado para administrar los bienes del pupilo hasta que alcanzara la mayoría de edad. La tutela de los impúberos era esencial para proteger los intereses patrimoniales de los menores, ya que se consideraba que no tenía la capacidad legal para gestionar sus asuntos. De la tutela de los púberes. Las mujeres que habían alcanzado la pubertad, pero que aún no estaban casadas, también estaban bajo la tutela de un tutor.
Aunque estas mujeres tenían más derechos que los impúberos, aún necesitaban un tutor para la administración de sus bienes. Esta tutela se justificaba por la carencia de que las mujeres necesitaban protección legal en sus transacciones y decisiones. La tutela testamentaria, este tipo de tutela era designada por el testamento de una persona fallecida. El testador podía nombrar a un tutor para sus hijos menores o para cualquier persona que necesitara la protección. La tutela testamentaria era una forma de asegurar que los intereses de los menores fueran atendidos, incluso después de la muerte de sus padres. En la tutela legítima, en ausencia de un tutor testamentario, la ley establecía quién debía asumir la tutela. Generalmente, esta responsabilidad recaía en los parientes más cercanos del pupilo. La tutela legítima garantizaba que siempre hubiera alguien legalmente responsable de cuidar y administrar los bienes del menor o de la mujer. La tutela dativa, este tipo de tutela era otorgada por un magistrado en situaciones donde no había un tutor testamentario o legítimo disponible. La tutela dativa se utilizaba para asegurar que los individuos necesitados de protección tuvieran un tutor designado por la autoridad judicial. La curatela en el derecho romano. En el derecho romano, la curatela era una figura jurídica destinada a proteger a personas que por diversas razones no podían gestionar sus propios asuntos. Esto incluía a los menores de edad, personas con discapacidades mentales o aquellos que se encontraban en circunstancias especiales. La función del curador, tenía la responsabilidad de actuar en nombre de la persona bajo curatela, asegurando la protección de sus bienes y su bienestar general. Este papel era similar al de un tutor, pero son diferencias significativas y en cuanto a los derechos y deberes. Okay. En la curatela existían varios tipos, como la curatela de menores, que ésta se aplicaba a los menores de edad, quienes no podían celebrar contratos ni disponer de sus bienes. La curatela se encargaba de la administración de sus patrimonios hasta que alcanzaron a la mayoría de edad. También existía la curatela de los locos. Esta modalidad se establecía para personas que sufrían de enfermedades mentales. El curador administraba sus bienes y tomaba decisiones en su nombre, asegurando su bienestar. También está la curatela de personas en situaciones especiales. Había casos específicos en los que se podía establecer una curatela temporal, como en el caso de personas que se encontraban en prisión o en situaciones de incapacidad temporal. Okay. El proceso y efecto de el proceso para establecer una curatela en el derecho romano implicaba una solicitud ante un magistrado, quien evaluaba la necesidad de la curatela y designaba al curador. Los efectos de la curatela incluían la limitación de la capacidad jurídica de la persona bajo curatela, así como la obligación del curador de rendir cuentas sobre la gestión de los bienes.